Pero a mí me parece interesante la figura de Carlos Dance, man. ¿Por qué todas las marchas lo han reivindicado? Yo no entiendo, parece que el compadre alguna vez dijo que votó por Piñera. No, sí parece que es porque pero, ahora el weón se plegó al movimiento y lo encontraron muy cerca porque es Carol Dance nomás. Sí, pero lo interesante es que todos lo desprestigian moralmente. Hay un tema moral ahí, le dicen degenerado. ¿Pero sí. por qué? Porque No, porque empezó a aparecer como la información, que tal puede ser una noticia falsa, de que como que cuando tenía un programa hacía unos castings y era toquetón, y toquetón con cabras chicas. Pero eso es cuando él tenía 16 años, si lo comentó, lo justificó. Sí. ¿Ahí lo reconoció? Lo reconoció y hizo un video ahora. Sí, de 10 minutos y no lo he visto. Por ejemplo, también lo han hueveado porque, no sé, viajó a África, a países pobres, y se sacaba fotos con los niños negros, con los muertos de hambre, así como cagado de la risa y toda la cuestión, y como lo encontraba muy como frívolo el hueón que... Lo es. No, sí, lo es, pero aquí ayudándolo. Pero para la televisión es frívolo. Pero también es como un símbolo de una época. Claro. Es como que yo creo como que si las cosas salen como este movimiento quiere que sea, esas cosas como que no deberían pasar nunca más. Y es como un símbolo como desde la época de los reality, como esa cuestión frívola. Es como que había que agarrarla con alguien y la agarraron con él. Sí, Tú decís que hay una reivindicación ética. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, ahora como... Sí, un reproche. Sí, o sea, porque ahora imagínate que la asamblea constituyente no solo es constituyente, sino que es plurinacional y feminista. Y lo dicen, son esas tres palabras: constituyente, plurinacional y feminista. Plurinacional lo sacan de la constitución de Bolivia, sí. Porque la constitución boliviana, cuando fui a Bolivia compré la constitución y parte diciendo el Estado plurinacional, con la función de agregar a toda la... Por ejemplo, en Venezuela tenéis que la constitución se declara abiertamente bolivariana. Sí. Tenéis hartos casos en que son constituciones que ya recogen... ¿Y qué es el bolivariano? No sé. Lo que diga el movimiento bolivariano, que sea bolivariano. Sí, porque ahí cuando tenemos textos bolivarianos es como apelar a la Biblia. Por ejemplo, una fake news, disculpa, un cortocircuito que me dio, que decían de que los incendios del metro habían sido mapuches venezolanos enviados por venezolanos. No, pero ese ya lo era... replicó la tercera y después tuvo que pedir perdón. Oye, pero ese sí era un chiste. No lo dijo la tercera, sí, pero entonces alguien de la tercera como que yo creo que ha estado sin dormir una semana porque ese es un chiste que anda varios días circulando porque es chiste, o sea, como era como mapuche, venezolano, colombiano, venezolano, de la ETA, sí, Al Qaeda, weón, metido acá en Chile, weón. Claro, o que también que Maduro movió las manos para que todo esto ocurriera acá en Chile. Entonces, obviamente si tú escuchas eso, sabes que es un chiste, o debieras saber que es un chiste. Está con el avión prendido, y arrancando de Venezuela, Maduro, weón, y andar metido acá, weón. Y lo del Joker, que fue motivado por la película. El bromas. Sí, o sea, lo que intentan hacer es tratar de darle sentido al origen del estallido. Entonces... ¿Viste la película? Yo la vi. No, todavía no. Bueno, una amiga que... Pero para probar nomás. Vamos a ver. Una amiga que... Ya, su hermano es ingeniero eléctrico, trabaja en metro, pero tiene un cargo más o menos alto en el metro.
¿ya? Y él lo que contaba era que en las estaciones que se incendiaron, en todas rompieron el panel de control eléctrico. ¿Ya? Por eso también, sí, porque igual son súper ignífugas estas estaciones, y son pensadas para que no se incendien muy fácil. Para eso tenéis como que darle unos hachazos al panel de control y que empiece a saltar chispas por todos lados. Y la cosa es que las estaciones donde hubo incendios eran estaciones donde el panel de control estaba en un lugar más o menos visible o accesible. Y en todas las estaciones como que el panel de control con respecto a la estructura está en la misma parte. ¿Ya? Y las partes donde no se incendió son estaciones que eran excepcionales a ese patrón. Bueno, las que más se quemaron fue la línea 4. Ah, sí, porque son todas casi iguales. Casi iguales. Pero Sí. tú estás ahí tratando una... No estoy diciendo nada, Ah. pero no estoy diciendo nada. Está diciendo todo. Lo que sí estoy diciendo es que alguien estudió las estaciones antes. Eso sí. Sí. O sea, que hubo Claro. Hubo un método. Hubo un método, sí. Eso, y también otra cosa rarísima, que en las estaciones quemadas a los torniquetes destruidos les sacaron las placas madre. Ese dato no lo tenía, bueno. Le sacaron las placas Madre de los torniquetes. torniquetes, sí. Ya, pero para eso tenés que saber muy bien la weá y prepararte y... no Los sé. videos que nosotros veíamos de los torniquetes eran 3 pendejos rompiendo el torniquete. No, no, de las que se quemaron, porque esos videos de los pendejos, eso es otra historia. Eso es en otra época. Es que yo creo que tú dices que le sacaron las placas madre a los torniquetes. Sí, Pero Entonces, eso... si le sacaron las placas madre es porque los buenos sabían que iban a eso. Porque no es como que tú vayas a ir a un torniquete y lo rompáis y le sacaste la placa madre. Sí, Porque es si gente se la de sacaste metro. Porque era Sí, algo probablemente. planeado. O sea, Sí, es grave lo que estás diciendo, Felipe. ¿Te vayas a hacer cargo de esto? pero es que ya me lo... Sí, eso. ¿fuentes confiables? ¿Ah? ¿Ariel Sí, 12? no, fuentes confiables. Sí, entonces, claro, todo lo que vimos estaba de alguna manera tramado. Hubo una trama. ¿Pero quién? ¿Quién lo tramó? Porque igual Eso sí que no sé. Los mapuches No, venezolanos. Mapuche Eso sí que no. venezolano. Sí. Es que, de alguna manera, todos comparten la tesis de que fue espontáneo. Al No menos... todos, pues, pero hay al muchos menos- que replican, se veía venir. No, pero al menos los que... No, pero los se que veía venir, no es contradictorio con que sea espontáneo. O sea, se Claro. veía venir en el sentido de que ya, subieron 30 pesos y la reacción fue esperable, pero a la vez espontánea. No es contradictorio. Yo creo que era esperable, pero fue espontáneo. Sí, de la... ¿Cachai? Porque si no hubiese sido espontáneo, eso significa que alguien dijo, subámosle a los chilenos 30 pesos y movamos las manos para que alguien reaccione de tal forma y deje la cagada. Claro. Eso no es espontáneo. No, pues y eso además no se puede prever. Esa tesis, no sé si ha pasado antes, eso de que... Eso ya es teoría de conspiración. Sí, y Derechamente. pero que una cuestión así prendiera tanto... Es que... No, tiene que ver las pero- particularidades que tiene este movimiento, que Claro. no tiene líderes, no tiene partido. Ajá. No, pero ahí yo tengo una tesis. Yo creo que el líder de esto es un algoritmo. Esa es Ya, mi tesis. Me interesa. ¿Son los Sí. millennials? No, es el algoritmo de Instagram. Yo creo que de alguna manera le hemos depositado mucha información a Instagram que ha sabido, el algoritmo sin ninguna moral ni ética, ha sabido conducirla para que esto se dé. Porque de alguna manera esto podía pasar siempre, pero hoy están las condiciones para que yo sienta un grado de certeza con respecto a lo que pienso, producto del algoritmo. Igual no se lo des tanto No, no lo de Instagram, dáselo más al de Facebook, porque el Instagram no... No lo estoy entendiendo muy bien. ¿Por qué el de Facebook? A ver, explica lo del algoritmo. Sí. ¿Cuál El es Facebook Es que mira. es más popular. O sea, el descontento tiene que llegar a un lugar. ¿Cuál es el lugar donde llega el descontento? Facebook, Instagram, Las redes claro. sociales, sí. Ya, Twitter también. y de alguna manera, claro, y de Twitter alguna más manera que- mi malestar es confirmado producto de alguien. ¿Quién es ese alguien que confirma mi malestar y lo valida y lo hace visible y permite que yo me reconozca y sienta de que mi sensación es una sensación válida de pensar? Es fundamentalmente la red social con su algoritmo. Y lo que hace es que nos junta y nos dice, claro, nosotros somos mayoritarios. ¿Por qué? Porque reconozco que el otro piensa igual que yo. Ah, como lo que pasa con YouTube.
Por ejemplo, Sí. pusiste una canción y te recomienda canciones en ese Claro, entonces la sensación la de potencia. creer que yo pienso igual que tú, claro, nos da una potencia ahí. Entonces, Ya, pero- el líder no existe producto de que existe Ah, ya, Pero el hay un algoritmo. elemento, porque igual tú decís, entre nosotros, ¿quiénes son nosotros? Gente que tiene Instagram, gente que tiene redes sociales. Y que son los que y marchan, hay- po. son los que marchan, Sí. perfecto, pero hay un montón, pero la gente que marcha se siente validada por la opinión pública. Es que la opinión pública te la da. Está en redes sociales. Sí. Sí. ¿Cuál es la opinión pública? La opinión. gente, la señora Juanita. No, es que la gente- esas personas lo que ven es un movimiento La gente que, no se espanta con el metro quemado, que hay mucha gente. que no se espanta. Todos se espantan. No Estoy en todos, desacuerdo. yo no Ya, estoy de acuerdo con pero eso. hablemos en general, de proporción. Si además que hay gente que está... Es que tú te confirmaste por tu algoritmo. ¿Me confirmé? Sí, tu algoritmo te confirmó. No, pero sí, mira, yo creo que en general todos los la gran mayoría de los chilenos, viejos, jóvenes, pobres, ricos, les carga Piñera y les carga el CAE, les carga la AFP. Yo creo que sí. Es que no les carga Piñera, pues, sí, Sí. por eso Piñera está como presidente y pues levantó más gente No, que, sí, pero sí, el pero- dato que te tiré antes. Pero sí. podéis ser de derecha y que igual te cargue Piñera, porque Piñera es un buen insufrible. Todo lo Pero que- yo creo Hay que más de Piñera, 100 millones de personas yo creo que que Piñera piensan que es cambia. el mejor de derecha. La mejor jugada de derecha, porque Piñera puede pasarse por la raja todo. Y puede él... lo que digo es lo siguiente, creo que Piñera tiene matiz de héroe. Puede ser un héroe como pasó con los mineros. Primero Y yo creo... rajazo que tuvo la minera. Ya, pues, pero Piñera se posicionó ahí y lo que hizo fue, de alguna manera, validar su carácter heroico. Ahora yo creo que es el único que es de derecha que podría sortear una vía constitucional, una vía de reivindicación constitucional. No puede ser otro, ni Kast, ninguno de nosotros está de acuerdo de que pueda pasar. Es que, claro, ahí también... Creo que Piñera se puede pasar por la raja todo. Yo siempre he creído que Piñera no tiene realmente ideales. Y no estoy haciendo un emplazamiento moral, así como, hoy no tenía ideales para ir. No, lo que estoy diciendo es que el weón siempre. Es que. Pues si tienes Piñera, Mario, disculpa, primero fue un DC. Y en el DC no tuvo espacio y se cambió de red. Sí, es que por eso. Esa es la génesis de Piñera. Siempre está. Su familia es. Es que Piñera es conveniente. El weón siempre ha estado. Entonces, si es conveniente. moviéndose donde le convenga, ¿no? Por eso, si las condiciones ahora son convenientes, él va a partir, va a dar las Sí. condiciones. Y Piñera nunca ha sido. Yo nunca lo he visto así como un buen conservador. Es un liberal sin corazón. Sí, si no le interesa. Por lo tanto, es la mejor jugada para que el movimiento se dé y que se pueda conducir por las causas que el movimiento estima conveniente que se conduzca. Yo creo que es Piñera, no hay otro. Entonces, Porque si Piñera interpreta o nota que Claro, lo si que te- más le conviene, si su mismo sector político, él ve que lo pueden apoyar para que haya asamblea constituyente, al weón, porque es un empresario, a los empresarios, a los dueños del mundo tampoco tienen ideales. Es decir, yo creo que a los dueños del mundo les importa una raja el matrimonio gay, si No, si no, hay si una- le- aborto. Yo creo que le importa una raja. No, si lo que le importa es que la cuestión funcione. Sí. Claro, entonces habría que dar las condiciones para que funcione. La línea. No, pero casi otro. No, casi- Cast, él tiene idea. Él tiene Él idea. La vista. Sí. La derecha tiene su idea. No, pero Lavín está copiando la Piñera. Sí, la Sí. vista es moderado. Sí, Sí, pero sí. que- No, y Osandón también, sí, por eso. Sí. Como Osandón es como Piñera, como Lavín. Sí, el nuevo Lavín. Claro. El nuevo Lavín. Es como el Lavín, pero ha pasado por menos cagazos. Cuando No. quedó la cagada el viernes, el sábado, el primero de la derecha que salió, como, oye, cabrón, escuchemos lo que están diciendo esto en la calle, porque quizás ¿Osandón? nosotros somos culpables de esto. ¿Osandón? Osandón. Ya, porque uno de los grandes Yo quedé perdedores, así. uno de los grandes perdedores es Lavín. Lavín no ha sabido posicionarse, Estuvo callado varios días. pero no ha estado callado Sí, siempre. la vez tendría que caerse. Y Lavín estaba bien en la encuesta y Sí. esto lo mató. No, ahora ya no. Mira, Osandón podría ahí tener más. Porque Sí. es divertido Osandón, que Osandón no es una persona de muchas ideas ni de muchas luces. Pero es como buena persona. Tiene poco contenido, Osandón. Sí, tiene súper poco contenido, pero es como buena persona. Es como. Tiene calle. Es No como, sé, yo lo es encuentro como el bueno. tío facho, como que opina barbaridades, pero que al final del día como que
Como que tiene corazón de abuelita. Sí. Sí, ¿sabes qué? Buena definición nos Y, hace. y Piñera, no, Qué facho con corazón de abuelita. no subestimen a Piñera si el weón se ve como un imbécil, pero es más astuto que la chucha. Y el weón siempre ha estado, fue el primer weón de derecha que supo que tener ideales no le servía. No sé si el weón reflexionó en torno a eso, pero siguió un camino en torno al cual el weón hacía lo que más le convenía. Sí. O sea, un weón que ha cometido, veamos su historial, y a pesar de eso igual ha salido dos veces presidente. Si yo fuera Piñera estaría cagado la risa. Bueno, dije, yo me diría a mí mismo, loco, la hice. Si yo fuera Piñera me moriría. Es que por eso hoy puede ser un superhéroe, Piñera. Puede transformarse en el gran héroe, presidente. ahora es superhéroe. Weón, podría hacerlo. Si lee bien los códigos que le están ofreciendo y están en bandeja, él puede dar un quiebre importante a toda la concertación. Pero ¿qué pasa que no lo hacen? Es que está mal asesorado. No sé. Pero es que entonces, pero como alguien como tan capaz, como Es que tiene las los malos condiciones. asesores, Es que, como que no. yo creo que lo que es que ha pasado poco tiempo. Ha pasado. O sea, han lo pasado hizo, 2 años, no, sí. yo creo que lo hizo. Lo que hizo de reivindicar la marcha a partir de un ánimo nacional, Sí, eso esa fue una- jugada, ese cambio de discurso Final fue así. Final de Teletón. Sí, porque sabe que eso es lo que va a quedar para la posterioridad. No es la impresión, el A ánimo. propósito de la Teletón, yo creo que Piñera es muy parecido a Don Mario Francisco. Kreuzberg, a Don Francisco, son iguales. Cortados por la misma tijera. Sí, Oye, disculpa. pero otro tiene, Don Francisco, más perverso, creo. Oye, Yo creo que son igual de perversos. ¿Sí? Sí, apolítico. antes de venir, estuve cachando una declaración de Piñera donde dijo que estaba abierto a hacer reformas estructurales. Lo dijo así. Ah, sí, sí. Reformas Sí, estructurales. sí, Así hace que, como una hora lo eso quizás Sí. se abre la capa y ya salir volando, dice. Sí, es que eso y de alguna manera el gran peligro que puede ser, porque esto lo va, o sea, los mineros va a quedar chicos, va a decir que cambió el país. Ahora, Claro. Ay, como que quiere quedar como que él lo hizo todo. sí, pero es que yo creo que eso va, Sí. está conduciéndose Ya, a pero eso. igual es de psicópata, pero. Todos van a ganar y él va a quedar en una posición muy favorable. No, y después le echar a Chadwick como que le dio una Sí. especie de besito de Judas, lo vieron como que sí, le dio como al Chadwick. ¿Quién le dio el beso? Con su Piñera ¿Piñera? como que le dio como una Cagaste. especie de besito de Judas, O sea, alguien tenía que morir y Lo fuiste tú. inmoló, pues, man. Se Sí, inmoló. Se capaz inmoló que empieza a Chadwick salir para así la como, zona. weón, Chadwick como que se va a podrir en la cárcel 2 años más. Chadwick, Sí. man. El primo, Chadwick Piñera. Chadwick Piñera. Costó echar esa parte. Porque si no lo sacaba él, que era un poco más decoroso echarlo así, iba a una acusación constitucional donde estaban todos los votos, weón, para echarlo. Claro. Sí. Sí, yo no sé cuál es el contenido de Chadwick, de Sandwich. Sándwich. No sé cuál es su contenido. Qué bacán, así como que hacía estos días como te me cuenta que le decían Porque no tiene discurso. ¿Ah? No, No. sándwich es como que no, nada. No. No, porque es que a ver, No lo he escuchado. no, pero es que él tiene sus ideas, pero no las va a decir, si es un tipo como Solo veo un sujeto contenido. Pero tú puedes ver la biografía de Chadwick, dónde viene, dónde participó, sí, de los de, qué se relacionó, de los de Sí. Chacarilla, Sí. por ahí tengo un diario parece y lo vais definiendo un poquito, ahí cachando. Pero hoy Todo el de alguna manera no ha hablado. Lo único que ha hecho es sortear los obstáculos, pero no se ha expresado. Y lo sorteó mal. pero nunca ha hecho eso, sí, en todo caso el tipo es como el tipo como de manipular el orden y Sí, y es que- después como dar un discurso como medio como semi compungido de que el orden como que se ha roto y Sí, como es que yo creo que es importante leerlos discursivamente a todos. Tenemos a Cecilia Morel, que dio esto que Cecilia Morel es impresionante porque da cuenta de que se le fracturó la realidad y tuvo que aludir a algo fantástico para comprenderla. o sea, tanto que ya parece que como es que son entre eso y tantas otras cosas como que casi pareciera que fuera falso. Sí, Aunque- sí, pues todos esperaban que fuera falso. Sí. O sea, esa era una noticia falsa que se nos formó en verdadera. ¿Cuál es? Disculpa. Cuando dijo que venían los alienígenas y tenía que repartir los bienes, verdad. los privilegios. ¿No No, sí, lo Sí. escuché. ahora no me Que eso era una noticia falsa y fue Es verdadera. una invasión alienígena. Dice. Tenemos que renunciar a nuestros Sí. privilegios.
Entonces Puta, ahí, estaba curada mi comadre. pero No, sí, ahí sí, hay un como contenido, ahí hay una, así, ahí se devela finalmente el contenido de cierta clase, de Ahora sí repartir los bienes. filtrado ese audio. ¿Cómo? ¿Efectivamente filtrado o intencional? Sí, es que también. Igual yo también he leído opiniones de que la weá fue intencional. ¿Por qué? Porque el gobierno de inmediato salió diciendo sí, el audio es real. como para decir, la primera dama es, Claro. es humana. Es Sí, claro. No, pero es Lo que pasa es que el gobierno no habría dicho nada. pero da un contenido importante, da un No, contenido claro. de que no tenían categorías para entenderlo, el fenómeno. Y cuando no tengo categorías para entender el fenómeno, aludo a algo paranormal. Y eso es importante para comprender quiénes son, no tienen realidad. Su realidad es su privilegio. Y se lo manda al grupo de amigas, parece una señora. O sea, era como que estaban hablando. O sea, independiente que mensaje sea- de WhatsApp, no, como que estaban hablando y uno la grabó. No, fue un mensaje de audio. Ah, sí. Sí. ¿Sabe mandar audio? Pero no sé, uno igual hablando. Esa es la noticia, que sabe de mandar manera audio. así como bien coloquial, igual dice cosas exageradas, pero no es como que realmente las piense. Pero Yo creo que fue una hipérbole. Ya, pero Sí, lo mandó ahí, sí. lo mandó el sábado, lo mandó el sábado, el viernes, donde sí. estaba quemando todo. como, Tú decís que como que de verdad está muy muy espantada con la Hay weá. mucha gente que se sí, espantó también. pero ahí están las claves, Pero la gente porque corriente se espanta. Y aquí- Pero por un lado, actualmente como que todas las empresas como tienen como estrategia comunicacional filtrar. Entonces como que ahora ya, como antes no entretenido porque se notaba que eran filtrados, pero ahora todos los filtrados son porque la empresa que estaba promocionando el producto hizo que se filtrara una lecera y entonces, claro, el spoiler. sí. La primera filtración fue la de Claro con Piñera. Ah, Sí. Cetazo. Mira, Por el esa- programa esa- Piñera que decía Piñera, te vamos a sacar. Y esa es Con la solamente misma una de las tantas chanchas que se mandó Piñera. Una de, no sé, de 10. Esa es la primera filtración. Y en vivo encima fue en su canal. En su canal. Sí. Y después ahí ya estaba Piñera contra Evelyn Matei. Por Dios, qué recuerdo. Lo grabaron que te iban en el auto. Incluso más. La primera candidata a ser ministro del Interior era Evelyn Matei, se le dijo que no. Yo no le di la razón, no sé por qué le dijo que no, pero la primera era Evelyn Matei y terminó siendo Blumen la verdad. ¿quién le dijo que no? Ya, pero Evelyn Matei. Pero es que- pero Matei es alcaldesa. Sí, pero podía renunciar. Ah, pero ella le dijo que no. Dijo que no. Pero es que Ah, Pero ¿cómo iba a dejar votar no está, no, si los maté igual tienen alguna cosa como, tienen como una cosa como de, De reconocer el. no, pero es que no, si como de una Piñera, cosa como de decencia, así como, pero es que si Piñera te pide algo es Ah, para sí. cagarte. ¿Ah? Si Piñera te pide algo es para cagarte. Sí, O sea, sí, si por te eso. pide el Ministerio de Educación es para A la cagarte. BIM, por eso Pepe. Sí. Cuando Si te lo pide- pidió sí, educación, lo puso fusible. Sí. O sea, De ahí como menos mal que las condes lo quieren, así Sí. Bueno, ahí Piñera también se lo papeó brígido. Man. sí. Ah, Milhouse. Siempre papeado por... Papeado. Cuando se lo cagó para la elección presidencial, que la ley pedía primarias para que fuera el uno o el otro. Y Piñera no quiso, igual se tiró y al final terminó pasando segunda vuelta Piñera. Sí, pero eso. Papío. Buen concepto, lo voy a acuñar ese papío. ¿Papeó? Papeado, un pape. Ah, un sí. pape, bien. Sí, buen no es papino concepto. humano. Buen concepto. Sí, entonces, claro, obvio no iba a asumir. Po. Sí, igual ya cacha a Matei. Sí, 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 no, la maté Aprendió. no es lesa. Y bueno, también como que ella puede quedar como históricamente, todavía puede quedar como el viejo, como el general Matei. Ujú. Fue el primero a reconocer el no. Que fue, sí, po, o sea, como que ese fue el que dijo, ya, pues paremos la wea, paremos la cuestión Porque y... dicen que Pinochet quería desconocer. Sí, pues sí, estaba así, sí. Está enojado y Temón salió y dijo sí, ganó el no. Sí, pues si no había conteo, Era como a las 2 de la mañana, ¿no? sí, la única fuente era la cooperativa y y era que había, pero no había nada oficial. Y ahí fue como hasta que apareció Matei diciendo, no, perdí. Sí. A mí lo que me complica, y como pasando a otro tema, he estado leyendo, o sea, tengo la impresión de que la tesis de Mayol del derrumbe, ¿la que está en esa? El derrumbe del modelo, tiene el libro. Sí. Vale 20.000 pesos. Y el LOM, pero el LOM, ¿Ahora tení? Sí. pero LOM tiene malos libros. Bueno, Felipe el librero.
¿Lo tenía que quemar el libro, decís tú? No, es que tiene malos libros el hombre. No, son feos libros, Son pero. feos, hoja pero, blanca. pero no. Hoja eso- de oficio. Sí, pero eso es secundario. Preso en la casa. Sí, pero es secundario, son súper feos. Pero ahora ha dado una serie de entrevistas diciendo: bueno, mi tesis del modelo está ahí. El de Rumber del modelo. ¿Hace válido con lo que Sí. Con Macari también. Pero si el Ah, modelo no la se ha que- derrumbado. Ah, pero el Es que podcast- yo lo que creo es que hay una reivindicación del modelo. Que lo que hemos estado viendo es que todos quieren participar del modelo. ¿Pero a qué se referirá Mayor con el modelo neoliberal? Porque si se trata de eso, yo creo que la weá no se va a derrumbar en 10, ahora ni en 10 años ni en 20. Si se trata de eso, así, una cuestión tan estructural, tan genérica, Sí, tendríamos no se que va a revisarlo. derrumbar, ¿no? ¿Tú lo leíste? No lo leí. No. Tú lo... No te han juntado los 20.000 pesos para comprar una librería. Sí, es que tiene una... puede tirar reformas, pero. O sea, Claro, su tesis parte con los pingüinos del 2011. Dice que es el 2006. 2006, claro. De alguna manera el prólogo de lo que estamos viendo ahora. Y el prólogo es de un malestar contenido que en un momento tenía que, bueno, hacerse visible. eso sí, sí. Claro, y en ese sentido alude al modelo, como que él finalmente un modelo también en el cual participamos todos, que no solamente es económico, sino también estructural, en términos de que todas las transacciones que nosotros hacemos están mediadas por una entidad. O sea, de alguna manera Instagram también nos media y también nos permite vincularnos. Tengo la impresión de que escapa de lo económico para dar cuenta de que el modelo es lo que nos permite generar vínculos. Tengo la impresión de que esa es su tesis, pero no lo he leído. No, yo tampoco he leído el libro. ¿Tú lo leíste, Mario? Sí, igual lo leí hace tiempo. Pero no sé, yo tengo la impresión de que en realidad Mayor Es económico. se refiere a modelo netamente económico. No tanto una cuestión como tan. Sí, Estructural, sí. estructural. El derrumbe del modelo va a ser lo que yo después del 2011. ¿no? Fue después del 2011, Después del pero 2011. estaba haciéndose previo al 2011. Ya, ya. Por lo Entonces, tanto, con el 2011 igual fue incorporando cosas. Mm. Pero. Porque Mayor no es muy siglo XXI. Pero la verdad es que Gabriel Salazar hizo lo mismo. Estaba escribiendo un libro y lo terminó en agosto del 2011. ¿Cómo se llama? El poder constituyente, parece. Tiene un nombre más largo. Lo terminó en relación con el 2011. No, Hizo eso. ese libro no lo he leído. Es cortito, es de bolsillo. Muy cortito. Ah, ya, perfecto. Bueno, en ese entonces también Salazar pensaba que esta era como la coyuntura revolucionaria en ese momento. Ahora que era un concepto bien acuñado por la. Mira, no, y yo defendiendo a Salazar, yo creo que el viejo lo dijo en alguna conversación, en alguna entrevista, como una frase suelta, pero fue una frase como tan potente que la siguieron replicando y la convirtieron en meme y cuestión. No sé si realmente se refería como a de esto en 10 años más, en un par de años más, ya va a venir la revolución. Yo creo que cuando tenías una conversación coloquial no eres tan estricto con tus palabras. No, o sea, sí, yo creo que ahora estamos en una coyuntura pre-revolucionaria, pero A ver. ¿bajo qué concepto de revolución? No como que vayamos a cambiar el modelo y vamos a llegar al socialismo. Pero yo no creo que sea revolucionario el movimiento actual. Yo no creo que sea social, yo creo que es político, de hecho. Yo creo que es económico. Que desarrollaran Yo creo que es lo económico. que ambos acaban de decir. Sí, yo creo que todos queremos gozar del modelo. Sí, sí. Entonces, Por lo tanto, estamos reivindicando el goce. Esa revolución, claro, no es social. Tú ¿No? estás diciendo como 68. Eh, a lo París 68, París que era. 68. Mayo del 68. ¿Terminó eso? Octubre del ¿Cómo terminó 68. eso? Sí. Ojalá que no sea eso. No, yo Es que piensa, por ejemplo, en No Más Tar. Lo que dicen es que están bien que existan las carreteras. Sí, el pero- problema es que no quiero pagar por ellas. Sí, pero nadie está pensando como en autos eléctricos. Las carreteras igual, mira, si lo ves sin el tema de pagar, las carreteras en Chile son un lujo. Sí. Yo he tenido la oportunidad de estar en otro lado, ¿cachai? Y te digo que puta, en Chile las carreteras son un lujo, de verdad. Es que el problema no es que exista una distancia que te separe de tu trabajo. El problema es que yo quiero ocupar eso, gozar de eso, pero sin pagar. Pero mira, Por lo tanto, quiero generar las condiciones para que se dé que yo no pague, pero gozar del una modelo. persona que trabaja, por Pero eso se ejemplo, puede en hacer. Existen las Santiago, condiciones económicas para que Por eso no es tengan que pagar por eso es un tema económico. una persona que trabaja en Porque Santiago si tiene- fuese un tema ético, yo reivindicaría por qué tengo que ir a trabajar. Mejor que se cree unas pequeñas comunidades de trabajo Claro. Claro.
Eso sería, Eso sería un torcer. cambio realmente estructural. Y de hecho eso también nos acercaría más al comunismo o a un modelo que no sea el neoliberalismo o el capitalismo. Claro. O algo pensando como... Es como, está bien, tenemos capitalismo, neoliberalismo, yo estoy excluido, me quiero integrar a eso. De eso se trata. Por eso todos queremos gozar del Pero modelo. nadie tiene o muy pocas personas tienen como la noción de que realmente cambiemos el modelo Sí. o porque... O sea, la figura del saqueo es el culmen para entender esto, porque... Mira, a propósito de ese libro que veo ahí de Slavoj Sí, sí. Žižek, La Grimada de Rerum, tiene una frase bien notable que dice que hoy en día es más fácil imaginarse una catástrofe mundial, ya sea por alguna guerra o por una catástrofe natural, antes que imaginarse un cambio mucho más modesto en el modo de producción. Entonces yo creo que le achunta muy bien porque hoy en día de verdad nadie piensa de que realmente vamos a llegar al socialismo. No, es como un capitalismo pero con un enfoque más ético, social y donde yo me sienta integrado. que es lo perverso del movimiento, y es la crítica al movimiento de alguna manera, que de alguna manera las condiciones que se están gestando para que nosotros podamos decir lo que pensamos, las dio el modelo, las permite el modelo. Sí, en el fondo, o sea, como la gente como que ya que está más como en el lado como hiperpiñerista de o que son empresarios que de alguna manera o que quieren ser empresarios, como que yo vengo diciéndole hace tiempo como que esto no es una crisis, digamos, como de pobreza, así como digamos lo que pasaba aquí en los 70. No una clase social. Esto es una crisis de riqueza. Nadie se muere de hambre en Chile. Sí. O sea, hay mucha pobreza, sí, Sí, pero igual no te morís de hambre, o sea, No. esta es una crisis de desarrollo. El chorreo. ¿Ah? El chorreo. Ya, es una crisis de desarrollo, o sea, porque la sociedad que se formó durante estos 30 años es más desarrollada que las instituciones que la tratan de amoldar. Entonces la gente ya no quiere estas instituciones y la gente... o sea, sería muy posible como armar como una especie como un capitalismo más participativo y sería fantástico. ¿Cómo que Sí, funcionaría? por O sea, eso me parece... eso y también otro asunto como que también yo les vengo diciendo, o sea, como gente ya como familiares y conocidos familiares que son de ese lado, como que ya hace años y me dicen, no, pero está todo bien. Le digo, pero si esta cuestión no va a crecer más, no tiene para dónde. La cuestión es fácil, como empezar a cachar cuáles son, digamos, los desafíos del siglo XXI y enfocarse como en no sé, que pongamos que un porcentaje importante de los impuestos que se recauden de alguna manera capturar mejor como como las platas que vienen de recursos y enfocarlas a desarrollar una industria del siglo XXI. O sea, no a fabricar televisores ni autos, fabricar, por ejemplo, tecnologías para limpiar ecosistemas, o para cultivar comida en lugares como donde hasta ahora podía ser imposible. O bien en lugares hostiles. Empezar a enfocarse en energía más limpia. Claro, o sea, la energía eólica. Claro, por ejemplo, en vez de depender tanto del carbono del petróleo. Claro, por ejemplo, pero sí, o sea, y no es que esté inventando nada, es lo que hicieron en Noruega. Claro. En Noruega tiene una paradoja bien rara, porque es un país petrolero. Noruega, su principal... Yo entiendo que todos los recursos del petróleo, todos los ingresos por el petróleo, en Noruega lo que hace es ahorrarlo o invertirlo, pero no gastan eso. No, ¿Es así o no? sí, y no invierte en petróleo, sino que invierte en energías limpias. Por ejemplo... O sea, claro, las ganancias del petróleo las invierten para... Bueno, o sea, parte de eso son parte de eso es para el estado de bienestar. Y otra parte es para desarrollar tecnologías limpias. Entonces, cuando el petróleo se acabe, lo van a hacer los reyes de las tecnologías limpias. Claro. En cambio, ¿qué es lo que hace el resto de Occidente o el resto del mundo? Todas las ganancias del petróleo, todos los ingresos del petróleo se lo llevan capitales privados. Entonces, claro, yo creo que ese enfoque es el adecuado. Y Noruega sigue siendo un país capitalista. Si no Un capitalismo, pero con razón. Si vos pagáis por todo, pero
Pero la cuestión, por ejemplo, ya. Y pagan impuestos súper altos. Sí. Eso te iba a decir. Sí, Y eso es lo que trató de hacer en su momento con el tema de la reforma educacional, con el tema de la gratuidad para todos. Avanzamos que el tema impositivo, que los que más ganaran pagaran más impuestos, cosa de que todos tuviéramos gratuidad, y la gratuidad del hueón que más tiene se pagaba a través de los impuestos. Entonces no es que él estudiara gratis, a pesar de que él puede pagar su educación. en el fondo igual lo paga. Igual lo paga. Es que en el Sí. fondo, es que claro, ahí uno siempre vuelve al mismo tema, en el fondo nunca nada es gratis. Sí, así es. Lo Sí, dijo sí, Piñera. Lo dijo Piñera. y también en la ley de energía, es como que no. Las cosas no salen solas. Exacto. Sí. Oye, volviendo un poquito, disculpa, a Mayol, pasaría un poquito de Noruega, volver a Chile, Ah, y volver a Mayol. Mayol dijo una cuestión súper interesante y súper... ¿Lo dijo ahora? Lo dijo ahora, lo Ya. ha dicho en varias radios, en la tele. Dijo que todos los políticos, incluso el presidente, salió diciendo: escuchamos a la gente. Pero nadie dijo qué escucharon, po. ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Escucharon no más FP? ¿Escucharon reformas estructurales? ¿Escucharon una salud digna? ¿Qué escucharon, po? Yo creo que lo que escucharon O una es consigna, que un eslogan. se acabó de alguna manera no escuchar. O sea, ahora tienen que saber que tienen que escuchar. Sí, Sí. sí, eso mismo iba a decir. ya, pero ahí uno se puede... Ya del- nos pasamos de listo mucho tiempo, ya. Sí. Ya escuchemos. Pero ahí yo me acuerdo del meme de los Simpsons en que Homero, no sé, le están diciendo algo súper importante y por dentro estaba pensando Como en bonito que golpea los planillos. Sí. No sé de qué estamos hablando. Es que por eso voy a que Cecilia Morel es clave, porque es ya, bueno, tenemos que repartirlo. Nuestros privilegios ahora tienen que ser de todos. O sea, tenemos que compartir el privilegio de poder gastar. Cecilia Morel está infravalorada, weón. Porque en su momento, cuando Piñera tuvo el rajazo de los mineros, disculpa, vuelvo al rajazo de los mineros, porque weón, si no cae esa sonda y agarra el papelito y Es lo que Piñera mete- tiene cueva, Yo entonces... creo que esa weá fue planeada, pero no quiero desarrollarlo. Ya. Puede ser, ya. Yo creo que Pero en su momento, cuando este compadre recorrió el mundo mostrando el papelito, y está el video donde está, parece que en París, no sé, y bueno, muestra el papelito y le dice a Cecilia Morel: no lo muestres. No, Es suficiente. Sebastián, ya no. Claro, Sí, no, pero ya, yo creo que lleva como un qué año plancha, mostrando un qué papelito, weón. plancha. Y a mí le dice: ya, weón, Mira, dame un rato. yo discrepo, yo creo que Cecilia Morel no es que está infravalorada, cualquier persona con un poco de sentido común le habría dicho Ya, este puede ser, payaso pero que no es- hiciera esa weá. Fue la primera dama, ¿cachai? Como Pero- siendo un papel secundario, weón, como que... Sí, Yo creo que va a recorrer el mundo diciendo que Tiene más acabó tiempo, con quizás. acabó Sí. con una crisis social. ¿Piñera? Esa es mi tesis, esa es mi tesis. tesis. Va, pero esa es mi tesis, esa es mi proyección. Va a recorrer el mundo diciendo: yo acabé con la crisis en Chile. Entonces por eso mismo como que la está tirando el chicle. Es que hasta Piñera en un momento- cachó de que en un momento tenía que retirarse, decir lo justo y necesario, y viendo cómo acontecía. Y Yo viendo creo que movimiento. Piñera, estoy totalmente de acuerdo contigo, es que Piñera quizá ahora ya está como tanteando el tema, pero en su momento no está descontrolado. No, hasta el lunes estuvo descontrolado. Sí. Descontrolado, Sí, habló de la sí. guerra, weón, estamos en Haciendo- guerra, Sí, hasta- después, no, con un enemigo poderoso que nunca lo hemos visto. Y... Es que ahí no tenía categorías para entender el fenómeno. No. Pero yo creo que ahora que lo entiende y lo ha procesado, es posible que recorra el mundo con un De papelito. hecho, disculpa, un tema netamente legal o jurídico o leguleyo. En su momento el compadre llamó al tema del toque de queda, o el estado de emergencia. Y cuando mandó el tema del toque de queda, mandó Iturriaga, que era el Y desapareció general, después. Y desapareció. Dijo: yo no sé cómo, no lo dijo así, pero quiero entender como la decisión no la voy a tomar yo, la va a Sí. tomar el general Iturriaga. Sale del estrado, entra Iturriaga, estamos en toque de queda. De hecho hay muchos profesores constitucionalistas que dicen: ¿quién es el facultado para llamar al toque de queda en este momento? ¿Es el general a cargo del país en ese momento o es el presidente de la República? nosotros deberíamos saber. Yo no sé, yo soy laboralista, no soy Yo soy constitucionalista. civilista, así que no Ya. me pregunten nada. O sea, está la tesis de que solo la vuelta no podría haber hecho Iturriaga en estado de sitio, en estado de emergencia. O sea, Claro, sí, distinto. No fue por eso. Ah, sí. Que el estado de sitio es más drástico que el de emergencia. No hay derecho alguno, es como un estado de guerra, ¿cachai? Sí. Claro, no, el estado de emergencia es más piola. Pero la verdad, o sea, que bueno, como cuando Pinocho como tenía el estado de sitio como después de la protesta del 83, era estado de sitio, no era estado de emergencia. Y ahí había toque de queda, que había vuelto y todo el asunto, pero
era estado de... De hecho, esta fue la primera vez desde la transición a la democracia que nadie sabe cuándo, si ya terminó, si todavía estamos transiciendo, como diría Planchet. Nadie lo sabe, nadie lo tiene muy claro. La primera vez que se decretó toque de queda a partir de un estallido, o sea, por una situación, En democracia. un fenómeno social, no por un fenómeno de catástrofe natural en ¿Ya? casi 30 años. Sí, Buen punto. sí. O sea, eso es un dato a tener en consideración. Para Sí. el terremoto hubo toque de queda. Hubo toque de queda por los saqueos. Pero en... Concepción, sí. Sí, pero volviendo a Mayol y volviendo a uno de los grandes relatos que articulaba el movimiento, que es la canción de Víctor Jara, yo creo que la gente quiere comprar en paz. Esa es mi tesis. Claro. Yo creo que queremos comprar en paz y queremos que se den las condiciones para seguir gozando de la compra. Es que, pucha, por eso yo... siempre me ocurre, no, en realidad ahora último con estos tipos de movimientos que uno siempre lo ve con un dejo de suspicacia, no sé Sí. si es suspicacia, pero no te sentís tan identificado porque hay una retórica que es como súper apasionada, súper Sí, como de una justicia natural y también como bien moralista, pero no sé, tú lo observás y te das cuenta que lo que tú estás diciendo, que no es contra el modelo, sino que déjenme participar en el modelo, Sí. que chorree. Pues Sí. lo del torneo, pues. sí. No, pero... O sea, pero es fijar algo- el algo sueldo mejor, mínimo algo para que mejor. todos puedan gozar. No, o como por ejemplo, como es contra los monstruos. Como que algo parecido a por qué cayó la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó básicamente porque era un monstruo, era una cuestión muy vertical. Entonces la gente estaba aburrida de hacer cosas que no sabía, Claro. no sabía como qué significaban, para dónde eran. Y esto mismo está pasando con estos grandes retailers y por eso también la gente como está quemando los símbolos del retail. Pero no ha Sí, quemado el queman las Costanera. oficinas del retail. Pero no ha quemado el Costanera. ¿Ah? No ha quemado el Costanera. ¿Por qué no ha quemado el Costanera? Y es buen punto, güey, porque yo decía que el movimiento o la protesta ha sido política y no social, güey. Porque si fuera social, ¿qué quemáis, güey? Servicio puesto interno, el DICOM. Ya, quemáis el Costanera, el güey. Dicom. Símbolos del capitalismo, símbolos de la Pero, por desigualdad, símbolos. Pero no vaya a quemar el metro, pues, güey. Sí, el po. metro, ¿quién ocupa el metro? Claro, ¿Cachai? por El metro, paradero, el- por los el- semáforos. Y los saqueos no El lujo, son- el los pequeño, semáforos. el escaso lujo que no tiene. Puente Alto y La Florida para llevar 6 meses sin tener el metro. Sí, me acuerdo. Horas de viaje, Sí, 2 O horas. sea, al final siempre volvemos Una a lo persona mismo. del hogar que vive en Puente Alto y trabaja en Camino Claro. Alba, Es que ¿cachai? así- se demoraba entre una hora el metro. Sí, eso fue lo hasta que- una hora y Al final de media. cuentas, ¿qué es lo que siempre termina ocurriendo? Incluso cuando hay estallidos sociales que reivindican temas sociales, los que terminan pagando el pato, igual terminan siendo los pobres, la gente común y corriente, la clase media. Entonces, no sé. Sí, Si es fuera un estallido social, Sí, sí. o un movimiento social, que más hay otro tipo de elementos. otro tipo como de organizado, no, Sí. claro. Ya, pero que más hay el metro. No, sí, Pero igual eso yo es vi- lo que también. A mí no me encajan ese tipo Pero de igual yo- Es que por eso no creo que es política, no es, creo que es político, sino económico. Pero igual yo vi que. Y es de consumo, es de la sociedad de consumo. Sucursales de AFP y de banco. Sí, pero una FP, una sucursal de FP no una Una, FP. claro. Una sucursal de banco no es un banco. El Claro, banco es la información. Sí, pero. No, esos son el día- efectos el día colaterales. el día que vea que Pero se- los tipos que van a saquear o que van a hacer destrozos No. ven la AFP y lo. Piensa que Claro. sí. Claro. Aunque en el fondo casi le están haciendo una pega porque en este momento tener sucursales físicas es un cacho. Sí, yo creo Muy- que mucho más es... fácil como que se queme la cuestión, como para no tener que Pero, que se armar el que sea asunto un trabajador y que minimizar, está sí. Claro. Además yo veo una multitud que espera un milagro. Solo quiere el objetivo, no quiere el proceso que lleva a su objetivo. Solo quiere que Entonces exista... están cagados. Es Están que, cagados porque es que ahora se ha transformado en eso. En un principio tenía harta esperanza con respecto al movimiento, pero ahora solo veo que quieren un milagro hoy, ahora. Y que se vea. Y todo... y que sea espectacular. No, aparte. O sea, estoy siendo crítico con el ¿Cuáles son movimiento. las- Está bien. Históricamente la. Ah, y además falta crítica. No hay autocrítica. crítica. No, crítica del movimiento. No hay agentes que lo critiquen. Porque la crítica creo que construye.
Y me parece sospechoso que no exista un sujeto ahí que La única esté crítica Pero del una tema- crítica del movimiento hacia el dentro, modelo. desde dentro. Ah, no, una crítica general desde dentro. No, Pero a una autocrítica del Sí, movimiento. sí, creo que siempre se construye Mira, a partir sí, de la que no es crítica. movimiento. No, Yo la otra vez- es, la otra La vez- masa, un la otra vez conjunto de leía- es nada, es energía. Es una ¿no? multitud. Es que esa es la tesis de Carlos Peña. No hemos tocado a Carlos Peña. Pero tú ibas a decir algo. La otra vez, sí, la otra vez leía en un foro que visito mucho. X video. También. No, pero este foro también lo visité bastante. Son mis dos sitios favoritos. Que decía, ya, y la crítica del pueblo chileno, ¿cuándo? Y ahí el compadre que inició la discusión decía, ya, critican a los políticos porque son ladrones, porque son aprovechadores, porque son estafadores. Ya, y el pueblo chileno, ¿qué ocurre con, no sé, en todas las profesiones? O la típica, lo que dice, lo que tira como talla el bombo fija, como la viveza del chileno y la cuestión que, como que incluso es mal visto que uno sea honrado. O sea, que en el fondo somos Claro. como que otros políticos Así como Perkin. sean decentes. Sí, Sí, nosotros Ponte mismos, vivo. nosotros Sí. mismos Bueno, igual los somos saqueos te das cuenta, Mm. pues, bueno, los Somos saqueos no van a decir que buenos. son anarquistas, nada. Somos Y la buenos. misma gente que dio la oportunidad también, un montón de gente. Pero es la gente que quiere gozar del modelo sin la transacción. Claro, Pero ojo, ojo. ¿Por qué? Porque, ¿por ojo qué que digo los- eso? Ojo que los saqueos esta semana no sellar las cosas, sino que quemar las cosas. Sí, pero también es gozar innecesariamente. Porque una de las condiciones para el consumo es que yo quiera eso que no necesito. Y los saqueos son fundamentalmente eso. Gozar de eso que no necesito. Pero solamente por tener el objeto. Y a veces un carerrajismo tan grande, incluso de alumbrarlo. Sí, pues, vi unos videos pero, buenos de eso. Pero por ejemplo, weón, podéis saquear, no sé, una tele gigante, ¿cómo se llama la tele gigante? Plasma. No, Plasma. no es de los plasmas. Ya no Plasma, existen, un parece. Smart TV. Sí, Y después, un Smart TV que el vale, cóncavo. vale como puta, 300 lucas, lo vendí en la feria de Gamba. Ujú. ¿Sabes? Entonces quizás no lo necesitáis para ti, pero puta, lo podéis lucrar después, ¿cachai? Vais generando ingresos también. pues. Claro. Pero... Yo estoy de Pero acuerdo algo que claro, también hace compadre. falta una autocrítica. Y no sé, a mí, yo tengo un problema severo con los movimientos sociales, movimientos políticos, la moralina. Así Sí. como nosotros Sí. venimos a derrumbar el modelo y nosotros somos los héroes o los buenos y son puros Sí, hueones. yo creo... O sea... Sí, tú los ciudades son puros hueones. Ya, pero- Sí, mira, pero eso me parece súper interesante. Lo digo por lo siguiente, porque igual yo desconfío de las multitudes. Sí, ahora, ¿no? Confío de las multitudes y... Bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Yo tengo Pero- una idea en el tintero, después la digo. Pero- Trata de acordarte tú ahora y... Mm. Bueno, para O sea- salir al paso entonces te voy a decir que o sea que, mira, cuando partió esta cuestión, el día viernes fue, ¿cierto? 18. Que el viernes 18, ¿no? Yo tenía una actividad, O 18. po, El 18O. Ah, esa weá me carga, weón. Suena Esta weá tan pésimo. ciútica, weón. Mm, suena mal. En YouTube, o sea, perdón, no en YouTube, en Wikipedia aparece como distintos, distintos términos que le han aplicado y ninguno me convence y ninguno ha sido como muy usado o generalizado. Por ejemplo, Santiagazo, no, nadie lo usa Santiagazo. La primavera de Chile, el que más me gusta, pero nadie lo usa. Sí. Es romántico. Es de los años 60. Es de Jodorowsky ese. Sí, Sí. oye, Jodorowsky sigue vivo. Sí. Increíblemente sigue vivo. No, como que esta. ¿Ha dicho algo Jodorowsky? Esta weá no tiene nombre, no tiene. Claro, no tiene, ni siquiera tiene nombre. El nombre que le quedó fue mal hecho. Pero eso me gusta. A eso es lo que iba, porque no tiene idea. yo siempre lo comparo con los elementos, con los factores, con los antecedentes del 2011. Y me replico yo en el 2011. Me veo yo en el 2011 y digo, Pero en el 2011 era por la educación. ya, por eso digo, a eso es lo que voy, ¿sabes? A eso es lo que voy. Cuando explotó el tema del 2011, también con los gobiernos de derecha, que es un elemento súper importante, bueno, porque esta cuestión no pasa con los gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría, un elemento, gobierno de derecha y Piñera de nuevo, el 2011 lo mismo. Es que es más fácil también. Es más fácil, es como más rabia, ¿cachai? Mm. Es como más ganas de ir a Es protestar. que la concentración tiene más fusibles.
Más Lo tomamos Sí. No, la concertación tiene más lenguaje, Sí, tiene más sí, discurso. sí, como, y vamos a hacer Y una lo puede gran suavizar. mesa de diálogo de todos. De hecho, hubo un cabildo para la Bachelet. Sí. Hubo un ¿Y cabildo. qué es eso, weón? Sí. Yo participé en uno y Entonces, no era nada. acá hay un problema. Lo dice como, mira, y aquí vamos a Yo participar sé, todos. reforma. Usted Sí. venga inmediatamente para acá. Jean Bosellur era un observador de. Jean Bosellur, No, de hecho yo creo que lo que desestabilizó esto fue el lenguaje. Fue nuevamente el discurso, la protesta en el Parque Arauco porque hubo metro y que iban a llegar los flights. Ah, verdad. Que madruguen, Dios la ayude. Las flores. El de las Las flores. flores están paradas, Sí. lo romántico, a ver, Sí. las Mira, flores. respecto a las tres cosas que dijiste, la tercera sí, la segunda sí, pero la primera yo entiendo que en verdad la protesta fue porque el metro lo querían hacer en el Parque Araucano y los que... Eso No, pero eso es menor. Y los que para residen todos. allá no querían que Sí. se destruyera el Parque Araucano, que lo hicieran en otro lugar cercano. Yo nunca lo vi y yo vi los titulares de algunos diarios y decía como así, no sea Chilevisión y todos estos medios pencas. Bueno, claro, todos los medios son pencas, así como criminalizando a los cuicos porque no querían que llegaran los fletes. Y yo Pero que eso hace una noticia también, pues. Pero es que lo mismo pasó con los Lo que no troncales. querían que fueran O al con Parque el. Araucano, pero no que no llegara al metro. Así, defendiendo a los cuicos. Yo creo Esa que. mentira, güey. Ah, bueno, pero igual la estación Elisa Correa en Puente Alto, los vecinos no querían que llegara al metro porque es una villa como más clase media y las señoras de esa villa como que no querían. No, que hay. Cuico que facho. cualquiera. Sí, Cuico sí, facho. sí, pero. O sea, facho pobre, ¿no? Es una villa modesta, pero. Ya, pero sí, igual sigue siendo Puente limpiecita. Alto. No, pero Puente Igual, Alto tiene pero una. el patrón se parece. Ya. O lo que pasó en la línea Puente 1. Alto. Porque te has fijado que en la línea 1 entre escuela militar y. Hay una y distancia Manquehue, muy grande. Sí, porque en medio hay un parquecito. Y está como la calle, ¿cómo se llama? Warren Smith. Por ahí. No, esa va mucho más Es arriba. mucho más arriba. No, Un nombre de alguien en inglés. sí, Warren Smith, así como, pero está como en la calle Warren del Smith. Inca, por ahí. Como Ah, que, ya, el director. como, Ya, a como ver. que, No sé, a mí siempre me llamó la atención que antes había un hay una blockbuster. distancia muy grande. Sí, era por eso también, porque una señora, un comité de señoras, como que se puso a llegar. Pero está lo mismo que pasó con los departamentos que quería construir Lavín. Es Ah, el mismo sí, sí. fenómeno. Ah, Yo creo que. claro, supusieron. Y se oponen porque ven que es un desprestigio que existan accesos. Claro, sí, como que, Exacto. sí, que como que manda cualquier persona. Sí, entonces baja la plusvalía. Sí. Ya, a lo que iba respecto a 2011. Que el 2011 igual lo veo como un fenómeno en el cual en lo personal me sentí muy partícipe. Era muy clara lo que uno quería, que la gratuidad respecto a una cuestión. Y un final lucro. Un tema, claro, final lucro. Que era, Por tanto, que la era gratuidad demasiado. Y nadie lo entendió. era un tema bien acotado. Sí. Era educación solamente. Acá replica un montón de cuestiones. Y había líderes, pues, weón. Sí. Tú identificabas a ciertos weones que decían, puta, estos son los compadres que llevan la batuta, son los que negocian, son los que van a entrevistas. Para el 2006 también. Para el Sí. 2006 lo mismo, Sí. claro. Entonces tú decías ahora, esto es una masa, como tú dices, un conjunto. Es una energía, multitud. Una inercia. Es la que tesis quiere de un Peña. montón de weas. La Y yo pulsión. creo que en eso también tuvo, volviendo a lo anterior, tuvo mucha responsabilidad. No, como causa el tema de las redes sociales, porque las redes sociales congregan más. Sí, es el algoritmo. Por eso yo creo que no existen líderes. Sí, no, y Porque el algoritmo es perfecto. también como y te aísla y como que te hace creer que todo el mundo está en la misma que tú. Sí, pues. Sí, como que estos Y días. se validan entre Sí. Sí, estos días como por mi caso así muy particular, muy pequeño, como que yo estaba posteando como cosas como muy metafóricas, así como que ¿Dónde las posteé? en Facebook, así como que así, súper rasca. No, yo te he visto en Twitter. Pero, De hecho, pero- por eso te dije. Porque vi que estabais postando cosas en Twitter. Pero la cosa es que creo que ayer o anteayer como que Nueva que constitución. pude- Hashtag nueva sí, sí, Renuncia Piñera. puse la cosa más incisiva ¿Ya? y de repente como que esa cuestión se empezó a compartir con gente que yo no conocía y que no tengo idea de quiénes son. Mm. Pero, Pero no, incisiva en crítica. no, o- incisiva brígida, así como ¿Qué que, dijiste? porque yo como que
empecé como ya a estar convencido de no cejar en este asunto cuando empecé a ver como el procedimiento de cegar a la gente. Esa cuestión de dejarlos tuertos. Ah, O sea, porque ya... es una figura literaria. Es la figura sí, es como de Julio César, pues, o sea, esa cuestión como que... Pero es una figura edípica. Sí, o sea, una cuestión- Edipo, sí, al ver una realidad brutal, chocante y brutal, así, sí, y tremenda, y brutal, una hueá más brutal que la mierda. Ya, porque por último, ya, hay una violación por ahí. Hay por acá como otra violación. Pero eso uno puede decirlo como, pero es que este Paco, este milico, es un milico loco, ¿sí? Como que hace cosas, le decían el loco tanto, no, este weón es enfermo en la cabeza. Pero cuando ya llegamos 140, Esa es la cifra de buen ciego. sí. pero eso es un balín que le llegó al ojo. Pero para que te llegue un balín al ojo tienen que disparar Sí, al pues. ojo. Yo le no, restaría gamba, Sorry, no ¿Ah? creo. Yo restaría gamba. No, pero es que son cifras del Del INE. No, No, del INE. del Instituto de Derechos Humanos. No, son cifras del colegio médico. Yo tampoco quería creerla. ¿De quién? Del colegio médico. Espera, El colegio médico yo le creo. Personas tuertas por balines de Paco. Sí, que le han disparado en la cara. Puta, sorry, pero no. Pero es que son cifras del colegio Habría que médico. buscar el dato. ¿Tú lo estás buscando? O sea, sí, espérate. esa es la weá que a mí me hace la inflexión. Si no, yo estaría como casi tranquilo. No sé. Todo mienten. No, pero es que No. Si lo leíste en la tercera película. no, pero es que yo vi como dije, no, esta bueno puede ser. Empecé a ver como el colegio médico, después otra cosa, el colegio médico, la presidenta del colegio médico lo está diciendo. Pero pudo haber sido no todos los casos por balines de Paco. Yo creo que No, también pudo eran haber sido- todos de balines de Paco, eran los mismos balines. Porque un balín que por ejemplo si te llega aquí, o sea, te raspa pero no te rompe, si te da el ojo, te saca el ojo. Puta, no sé. Mi primo trabaja en un Pizza Hut y de las primeras noches cachó como que los balines habían perforado la cortina metálica. La cortina metálica. Sí. Eso ya no era un balín, es como un... No, eran balines y los trajo los balines de goma. Tienen ese poder de perforación. Como O que sea, casi que la única diferencia con una bala es que no te explotan dentro. Mira, yo acá tengo noticias hace 4 días, weón, en la cual la Sociedad Chilena de Oftalmología dice de que hay 24 pacientes con pérdida total de ojo. Hay 23 pacientes con traumatismo ocular de globo abierto. En promedio tienen 31 años de edad y el 80% de los heridos presenta disminución severa de la visión. Quizá hay una disminución severa, pero hace 4 días por lo menos, o sea, hay 24 buenos que perdieron el ojo. Esa cuestión ya está... Ya, igual es Eso ya tendría un procedimiento. Hay 23 Sí. compadres que están con la Y cagada. más los otros 20. Que hay un 80% de heridos que presentan disminución severa de la visión. Mm. ¿Cachai? Quizás hay 140 efectivamente, pero con disminución severa. Los que perdieron el ojo hace 4 días eran 24. Mm. Efectivo. Yo creo que si tuviera... Yo fuera Paco y te disparara de la distancia que estamos ahora, que deben ser como 2 metros, Al ojo. no te achuntaría al ojo. No, yo creo que no te achuntaría. Sí. O sea que tiene que ser. Ahora vamos. Ya alguien entrenado. Ojalá seas Paco, güey. No, sería milico, güey. Sería mi hijo. Sí, sería milico. Qué penca, güey. Sí, todo que Decía de la aviación, güey. No, yo sería oficial de aviación, eso me gustaría. A ver, ¿qué es lo que iba a decir yo delante? Algo Ya. con respecto a la masa moralina. Sí, algo por el estilo. No, pero en realidad era otro tema. Que tenía que ver un poco con la crítica que hacen los movimientos, con todo esto que tiene que ver contra el modelo o Ujú. con el modelo, pero intégrenme. Ujú. Porque, históricamente, ¿cuáles han sido las alternativas que se han propuesto al capitalismo? Los socialismos, el comunismo, el anarquismo. Pero hoy en día nadie habla directamente de comunismo, de anarquismo o de Ujú. socialismo. No, nadie. De hecho, yo creo que incluso en el mismo PC, en el Partido Comunista, Ujú. que tanto los quiero, tú les preguntáis qué entienden por comunismo, porque igual es una palabra súper
manoseada, Ujú. extremadamente manoseada. Pero, ¿qué es el comunismo hablando en serio? Nadie habla en serio del comunismo o del anarquismo o del socialismo. Mm. Nadie, hoy en día. Ujú. Siempre se usa como un epíteto, o sea, peyorativo y simplista, por ejemplo, para los mismos que van a marchar. La derecha, solo porque tú vas a marchar, te dicen comunista. Solo porque tú reclamas más derechos sociales, te dicen comunista. Pero todos sabemos que eso es solamente una caricatura. Pero es como un poco Sí, reforzando el entiendo. argumento de que en realidad nadie está en serio en contra del modelo. Nadie ofrece una alternativa al modelo. Es dentro del modelo, pero déjenme participar, déjenme que a mí me llegue un Claro. poco de eso. ¿Sabes? Ujú. Porque no hay Sí. realmente alternativas a eso, no hay. Ujú. O sea, Sí. o sea, igual últimamente como que está jugando poco en algunas partes con el asunto como de una sociedad que sea como totalmente democrática, donde no haya, o sea, donde incluso como que no haya ni vocerías. La persona representativa como que ¿En la democracia directa? dura 2 semanas. Pero tiene el problema Son mucho para dirigir. tiene el problema como de la de que eso implica como demasiada información. O sea, imagínate como que estar en una democracia directa, ya donde tus decisiones como que afectan, digamos que 2 kilómetros a la redonda, tienes que estar todo el tiempo como procesando la información y Claro. Es que la democracia y creando directa, ese la democracia directa te sirve. o sea, yo O creo sea, para que funcione la democracia directa, yo creo que de partida no podrían existir países. Deberían ser comunidades chicas sí, que se Sí. autoorganicen Sí, a lo- entre sí y que no tengan ninguna cosa. sí, a lo relación Grecia, con la otra. a lo Grecia, A lo sí, Grecia, sí. sí. Pero hoy en día la democracia es que estamos cagados, tiene que ser representativa, tiene Sí. que serlo. A menos que hubiera una inteligencia artificial que pudiera gestionar eso. Yo creo que Pero Yo que creo esa y- inteligencia y- y- del yo eso algoritmo. no lo veo inverosímil. Yo creo que yo no estamos creo que si hacemos eso sería súper bueno para todos. Pero el algoritmo. Pero eso le da valor al pero algoritmo. falta O sea, que se articule esa lecera. Es que eso es una tesis del crimen perfecto. No podemos salir del modelo, hagámoslo mejor. Y eso de alguna manera es En el fondo- contra todos los que vieron una posibilidad de Ahí volvemos disrupción. a la clásica discusión, ¿somos reformistas o somos revolucionarios? En el fondo nadie hoy en día es revolucionario. Somos todos reformistas. Sí, Más porque jóvenes. porque en el fondo, puta, como que la revolución Yo no clásica tengo- como que implicaba como ya apropiarse de los medios de producción. Claro. Pero ahora, ¿qué son los medios de producción? Pero ¿Qué es lo nadie- que se produce? Pero ni siquiera los mismos comunistas. El uso la weá. Ni siquiera los mismos weones del PC. Bueno, no le podemos pedir mucho al Partido Comunista Chileno. Pero ni siquiera ellos mismos La decís fuerte esa. hablan de los medios de Telier. producción. No, yo. Que No, Telier no no, está no, escuchando. No, que lo digo abiertamente, estamos en democracia, ¿no? Camila. Estamos en democracia. Artículo 4 de la Constitución Política de la República. Oh, perdón por citar la Constitución. Puse facho. Ya que se trata de la constitución, Mario, ¿qué opinan de la Asamblea Constituyente? No, a favor. A favor. Totalmente a favor, sí. Sí. Sí, o sea o que pueda ser como una majamama, pero Hay antecedentes. pero Porque tuvimos clase con el profesor Salazar, Pero puedo- enseñan que hay antecedentes con puede terminar funcionando bien, o sea, Se o quiso sea, hacer va a el ser- 25. el 24. El 25 se lo pasaron por el traste y la redactaron. Ya, pero va a ser tiempo. Sí. ¿Y por qué Ah, Chile exacto. teme tanto a la Asamblea Constituyente? Los cimientos, la base del modelo. Pero es un ánimo de Chile. Es parte de su subjetividad. Mira, por lo que yo sé, Electos. las asambleas constituyentes no es algo muy común. ¿Por qué? Porque eso es como la base para después redactar una constitución. Entonces lo que te dicen es que no puedes delegarle al pueblo que es ignorante y de hecho... O sea, yo creo que es una crisis para que educacional. redacte la carta fundamental de un país donde viven Y se va a joder. 20 millones de personas. Entonces para eso necesariamente tendrían que haber expertos.
Ujú. Entonces, yo creo que igual se puede hacer algo más democrático. ¿Por qué? Porque las tres constituciones importantes... Plebiscito. No, las tres constituciones importantes que ha tenido Chile siempre han sido derechamente dictatoriales. Sí. Entonces yo creo que una 25, asamblea constituyente, 23, pero que también 80. esté asesorada por hueones que sepan, que no se la dirigís totalmente al público. ¿Por qué no lo podrían hacer tampoco? No sé, saldría una constitución con falta de ortografía. Ya, tú te exagerado. Te está yendo al No, pero es yo- como- Para que se entienda. es como si le redactara a René Lincoln, una wea así. Junior Playboy. Como que redactar a Don Ramón. Don Ramón, claro. no Carol sé. Dance. Carol Dance. Claro. No, metiendo todas las leyes dentro de la constitución, así como. Sí. Sí. Adelante. A todos lados. Sí. ¿O dice asamblea constituyente? Alguien tiene cigarro. Sí. Alguien tiene cigarro. Así No, seguimos grabando. perfecto. Pero Sí. después lo podemos editar. Sí, sigue Y grabando. sí. Oye, y ¿tú qué opinas de la asamblea constituyente? Mira, ¿Cachai yo- de la asamblea constituyente? Mira, yo creo que tenéis que pasarnos revistas. ¿Ah? Pásanos revistas a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se entiende en primer término que es como la previa a la redacción de la Constitución. Ujú. Es gente, mira estos términos súper básicos, es como para un niño de 8 años, gente que se reúne, conversa respecto a ciertos temas, Ujú. toma ciertas decisiones. Claro, los considera cabildos. que de educación, esta es la definición, son definiciones. O sea, Sí. lineamiento. Esto pienso, esto pensamos, esto queremos, esto buscamos. O sea, pero igual Esa eso. weá, tratando de redactarla en una ley. O sea, si alguien que es más retórico y más persuasivo, de alguna manera puede encauzar los ánimos de la multitud. Pues si la Constitución Política de Chile es un libro así, delgado, Sí. muy delgado. ¿cachai? Supongo, sí, sí, como, Claro. como tiene que ser la constitución, Claro, son las pocas cosas. son los lineamientos, los fundamentos, las bases del. Sí. Porque mira, la Constitución, un tema de orden jurídico, es la madre de todas las leyes. Y todas las leyes, la legislación se tiene que orientar hacia la Constitución. Entonces es súper importante que si una Constitución privilegia el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vida, te está diciendo algo. Ujú. Sí. ¿Cachai? Te está diciendo Sí. algo. El año 2005 Ricardo Lago hizo una serie de modificaciones. ¿Y cuáles son las bases que no. La propiedad, pues, La propiedad. La propiedad, ¿cachai? Privilegiar con tanta resguardo, con tanta inco, con tanta importancia el tema de la propiedad, es una de las principales críticas al tema de la Constitución. Pero anteriormente la Constitución del 80 ya no es la misma. Si en el 2005 Ricardo Lago le hizo hartas modificaciones. Perdón, ¿qué? No, y termina. No, termina. No, que por ejemplo, en base, retomando un poco lo que había dicho en antes, del proceso de transición a la democracia, hay muchas personas que dicen que la transición a la democracia terminó justamente con las reformas constitucionales del agua del 2005 y que a partir del 2005 ya estamos en democracia. ¿Por qué? Porque igual esas reformas Sí, pero falta agua simbólica. fueron importantes. Sí. Falta agua simbólica. La O sea, verdad así como que- La señora Juanita. No, porque- falta sí, el porque- espectáculo. Y si aparte, Sí, es que- ¿quién es el gran Pero hermano falta que la- va a decir? Falta la liturgia. Sí, ¿Quién es el gran sí, hermano que va a porque. decir estamos en democracia? ¿Quién? Por eso- es el símbolo, es el símbolo. Sí, antenoche con una amiga que es periodista del Mercurio, como que ella. Como que ¿Va a develar la fuente? De repente ¿Por como fin? que, no, de repente como que empezaba a pensar como, oye, pero si esto es. Estamos en España el 77. Y nuestra generación cagó porque somos los españoles de los 60. Ah, cagamos. Porque al ¿Pero de fondo, qué pasó en España en el 77? el 77, o sea, Franco. ya se murió Franco. La previa de la muerte. Sí, se murió en 75, sí. Después, pero hubo una transición. ¿Ya? Pero en transición, o Pero sea, duró 2 años nomás. ya, pero era después de 40 años. Entonces, como quizás pensándolo Entonces, la bien. transición tiene que ser breve. No, sí, ¿Cómo no, todavía estamos pero es en que transición? pensándolo bien, quizás lo que pasó fue que en realidad la dictadura no duró 17 años, sino que duró hasta ahora, Bueno, hay mucha gente como que en términos de sociedad, de símbolos. Porque, Y que ahora recién la gente como que ya está en otra cosa. es que ese es mi problema, que es que a final de cuentas todas las categorizaciones de fases históricas son arbitrarias.
Sí. Siempre O sea, están arbitrarios. Porque alguien es que no estamos tratando de orientarnos, sin nada más. Sí, es para tratar de orientarse. Por eso te digo, al final de cuentas yo creo que la discusión sobre si estamos o no en la transición a la democracia es una discusión muy superflua, porque al fin de cuentas siempre va a haber alguien que te diga, no, que todavía estamos en transición porque no estamos en democracia, la cuestión. Pero igual hay que reconocer que lo del 2005 fue un avance. Por ejemplo, antes estaba el antiguo artículo 8º, si no me equivoco, que decía algo así como que se proscribirán los movimientos o partidos políticos que atenten contra la democracia. Sí, Entonces, pero... ¿quién definía? Pero Él ¿quién hizo marca? modificaciones, la hizo Lago, Sí. y Bachelet hizo un proceso Pero la más importante Pero- fue la voto constituyente. Es fundamentalmente tu esquema mental. Quien modifica el esquema mental es el símbolo. La muerte de Pinochet marca un Sí, antes y un después. pero no fue juzgado, si por eso la gente. Sí, ahí está la cosa de ahora. Pinochet fue algo natural. No fue Sí, no tiene que ver con la democracia. murió, Entonces, no, pero entonces murió cuando piola. fue juzgado, Murió o piola. de alguna manera fue La gente juzgado. se quedó con la en- bala pasada. La gente Sí, por no, eso, yo creo por que- eso ahora la gente pide la cabeza de Piñera. O sea, Claro. pide a Oye, Piñera. sí, que fue el evento ese, güey. Mm. Pero al final de cuentas, Pero O sea, no, pero pide un Es que- juicio, pide, no, alguien, pide la sangre Lo de que alguien. queremos es el sacrificio. Pide una- Queremos el sí. sacrificio, que Sí. alguien se inmole. Sí, Ya, pero al alguien- final- Yo pensé que era Chadwick. al final de cuentas, si te das cuenta que pidan la cabeza. O fue de Piñera, Cabiruaga. Porque a la fuerza, que pidan la cabeza de Piñera. ¿Por qué no se jugó a Pinochet? Es más una venganza que justicia. No, sí, sí, Son las es que se erines, necesita, son las furias se romanas. necesita que alguien. Yo estoy en contra de eso. Yo encuentro que hay que hacer justicia y no venganza. No, es que, no, hay es hacer que, política y no pero es que venganza. nuestra naturaleza No, es que vengativa. ya llegamos a la sangre, ya llegamos a la sangre. Yo creo que Pero es que Ya llegamos a la está sangre. mal, pues, porque una No, sí, venganza. No, está súper mal, Es que tal- pero como símbolo la veo como que. Oh. Ah, claro, sí, si, Claro lo que ves, sí. si lo ves como algo descriptivo, ya te lo concedo, pero así como Es que- una ética normativa. No, no, también hay, ya sé, hay un antecedente pero de símbolos, que sí. no hemos llegado a la catarsis, porque Sí, no, llegamos no. a un clímax que fue la marcha del viernes y no hubo catarsis. Entonces, hemos- 1.200.000 personas por Pero por en el nada. gobierno. Pero en el fondo era nada, era pero nada. el porcentaje cuánto es con respecto a la marcha del no. No, está bien, poquito Es parecido. un poquito menos. Un poquito menos. Sí, No, porque somos parecido, más. parecido. No, parecido, El parecido. no fuera más gente. Fue más o menos lo mismo, pero en No, si lo entiendo. O sea, Sí. éramos cuántos, éramos 8 millones. No, éramos 13, 13. 13. palos, ¿no? 13. Mira, yo te quería. El Yo 88 la primera vez, yo tengo recuerdo para el Es que- 95, que yo era cabro chico, éramos 14 millones. Sí. Yo diría que para el no éramos 12. Ujú. una cosa así. Sí, 12, 13, 13. Sí, pero hay un problema de cómo. Pero eso fue Santiago solamente, ojo con eso. Ah, ¿Cómo? sí, y también todo esto como que nunca hemos pensado en regiones. güey. Y Sí. Quique, Sí, o sea, como ¿qué piensa como el viejo osornino El culiado de que Valdivia. tiene su. Sí, lo sabemos, no lo sabemos. El lechero de Osorno, ¿qué? Sí, ¿qué piensa? Porque igual son. Ellos son la producción. Va a ser sí. parte de la asamblea constituyente. Pero oye, No, gacho, yo opino que. y no es poca, Chile los pobres. y no es poca cosa porque en el fondo son la producción y en el fondo también como que son los que hace 45 años como que cuando pasó lo que pasó como que bueno, mejor así voy a trabajar tranquilo. Pero ojo que había una cuestión de la reforma agraria. Esa weá claro, llegó la ellos- dictadura y la reventó. Sí, Espérate, ¿cómo? La reforma agraria. No, po. Sí, pues, repartió el campo de otra forma. Te estás hablando de la reforma agraria de Frei Montalva. No, estoy hablando de la reforma agraria con Frei Montalva y después con Sí, Salvador Allende. sí. Y cuando Ya. llega la dictadura, la weá se reforma entera. Ah, claro, ahí Claro, la eso digo. weá. Entonces, Sí. es complejo mirar un buen de Osorno que quizás estaba en un terreno, después lo pasaron a otro y después volvió a su terreno originario, weón. Gracias, Pinochet. No, weón. eso fue todo un quilombo. Y bueno, es que es la cagada en el campo, weón. Sí, no, sí. Estamos... Los campesinos se armaban, se tomaban los terrenos y después, weón, llegó la dictadura, todos para afuera, weón. No, sí, no, eso fue un despelote. Acá estamos hablando netamente de Santiago. weón. Sí, Santiago que es una weá que- Santiago- Una dimensión, weón, muy local, weón. que- Santiago en el fondo es muy abstracto. Como que
que Santiago es un lugar donde nada se producen puras ideas y puras idas y venidas. No, claro, acá la producción, o sea, la riqueza real se genera en el norte. Sí, Pero los ingresos llegan acá a Santiago. es administrativa. Santiago no genera nada. No, solo ideas. genera símbolos, es solamente Sí, símbolos. Lo que estamos haciendo ahora es Sí. como algo muy sencillino. Sí. No estamos generando riqueza, estamos discutiendo. Reproduciendo. Como... Sí. eso. No, Igual y aparte- compartimos el descrédito, ¿o no? De alguna manera sabe Al movimiento. Al movimiento. A Piñera, que- a todo, finalmente. Debería- Finalmente nada nos debería seduce el tanto. movimiento o el pueblo chileno hacer una autocrítica. Es que tampoco tiene discurso. ¿Valdría la pena? Es que sin discurso no tiene autocrítica. Por lo tanto, debería establecer cuál es su lenguaje. Ya. Más allá Sí, que su manifestación, Sí, tener puntos. Porque el problema es que sus puntos son los memes. Puta, que esa weá distorsiona todo. Es que ese es el problema, todo se transforma en memes. No, Bueno, tenemos como- No, y también Entonces, como que- ese es el crimen No hay punto, perfecto no hay del punto, neoliberalismo. No retorno, weón, ya se fue. Mm. Ya no hay como. Claro, no, es que es una cuestión que ya es tan... No voy a luchar con la Mm. weá, pues, weón. Si que tú ni mismo siquiera se- vale la pena criticarlo. Y además te da pena y risa. Bro. Sí, ¿Qué pero podía tú hacer, Te verdad? te reíste de tres weas que mandó. A todo. Sí, weón. Eran tres memes, weón. A todo. No era un meme como de Maduro Haciendo poder mental. Poder mental. Causando el. moviendo el bigote. Hago un bigotazo para allá, un bigotazo para allá. Ecuador, Chile, que es la cagada, ¿cachai, weón? un desvarío, un paréntesis, yo no puedo creer que haya planes que defiendan a Maduro. Sorry. A ver, quizá aquí en esta mesa hay uno. No. O sea, no estoy hablando del proceso bolivariano chavista, pero Maduro no. No, por favor. Yo lo discutí un par de veces con varias cervezas en el cuerpo con más gente que defiende a Maduro. O No, sea, pero no, no. pero nunca lo han defendido No, derechamente. pero cuando es como unos medio facho por criticar el procedimiento de Maduro, weón. O sea, El gobierno de Maduro. esa crítica a Jadwe. Jadwe No, pero siempre se va. Ya, pero Jadwe- No, pero Jadwe. No, pero Jadwe defiende. No, pero- No lo defiende. Es que Jadwe lo defiende como parte de un aparato. Sí, De un aparato retórico. Lo como entiende. que lo ayuda. Entiende a Maduro. Jadwe es lo mejor que tiene el PC. Sí, Pero siendo del PC, Nunca va a ser el presidente, porque- lamentablemente el compadre tiene que tirar un discurso, una retórica. ¿Por qué? Porque el partido se lo compra. Porque Sí. los buenos son estalinistas. Corea del Norte es democracia. Una wea así. Corea del Norte No, le digo Jadwe, de replicar esa Sí. weá, weón. pero yo creo que. totalmente democrático Corea del Norte. Totalmente democracia real. Pues. El Edén. Lo que Es tenga que el estudiar. paraíso. Es el paraíso. ¿Y qué opinan ustedes del debería ir un par de años con las elecciones? ¿Quién Carla debería Rubilar, pues. ser? Carla Rubilar con Beatriz Sánchez. Con Beatriz. ¿Dónde está Kass? Porque Kass ya está haciendo campaña hace. O sea, Casa ha tomado cierta partición de la torta. Que. Sí. Y tabaco. Hubiese traído la Ah, bueno, pero no. ¿Ah? No, Hagamos vamos a comprar. Paramos y vemos cómo va esto. Tabaco. ¿Cuánto? Llevamos 1 hora